noches. Esta semana corresponde darle la vuelta a la parte de historia. Vamos a hablar acerca de la historia del mundo, la historia universal, como comúnmente se le llama, a partir de los grandes cambios. ¿Qué tal, Lucía? Buenas noches. ¿Qué tal, Eric? Buenas noches. A partir de los grandes cambios que se van a desarrollar desde el siglo XVIII, que van a pintar precisamente todo lo que va a ser el mundo contemporáneo. El movimiento de la Ilustración va a afectar no solamente la historia europea, sino además también la historia latinoamericana, la historia hispanoamericana. Eso lo vamos a comentar la próxima semana cuando toquemos el tema de las rebeliones indígenas, las reformas borbónicas y los cambios que a partir de ahí en adelante permitirán la independencia de Hispanoamérica. Y con ello las corrientes libertadoras para entrar de lleno a la etapa republicana. Pero ciertamente el punto de origen será el movimiento ilustrado. ¿De acuerdo? Así que a partir de ello vamos entonces a más o menos a sacar un repaso, que esto lo han visto ustedes de una manera un tanto más somera, creo yo, porque el tiempo sí que tenemos y disponemos es bastante corto, pero creo yo que con las ideas puntuales y principales vamos a desarrollar. Cuando hablamos de la ilustración, hablamos de un movimiento cultural que basado en el uso de la razón, eso es muy importante, basado en el uso de la razón, va a permitirnos un análisis y una crítica a las estructuras sociales de aquellos tiempos. ¿De acuerdo? Emmanuel Kant, seguramente te han hablado acerca de Emmanuel Kant, sí, es bastante tedioso, Sebastián. Pero bueno, vamos a darle, como reza el dicho, ¿no? Al mal tiempo buena cara. ¿Sí? Pero no hay problema, no hay problema. Vamos a echarle muchas ganas a esto. Por eso vamos a desarrollar ideas puntuales, pero muy importantes. Les comentaba, el movimiento ilustrado es un movimiento cultural, intelectual, que basado en el uso de la razón, por eso uno de los pilares de la ilustración es una corriente filosófica, intelectual, que había surgido ya en el siglo anterior, en el siglo XVII, el racionalismo de René Descartes. Sí, o bueno, Renato Descartes, como se le traduce al castellano. Este uso de la razón sirve para poder entender, comprender y a partir de ello cuestionar y criticar las estructuras políticas, económicas y sociales de lo que más tarde los revolucionarios franceses denominaron antiguo régimen. Pero aún la ilustración es un tanto más ambiciosa, porque pretende también conocer las leyes de la naturaleza. Por eso la importancia de la revolución científica, que surgió en el caso de Inglaterra con personajes como Isaac Newton. Es un antecedente de la revolución científica al desarrollo del movimiento ilustrado. Bajo el uso e influjo de la razón se pretenden entonces reformas políticas, económicas, sociales y culturales. Y de esa manera buscar la felicidad, el bienestar general. Cuando hablamos de encontrar la felicidad, hablamos de la satisfacción de las necesidades básicas. Seguramente recuerdan la pirámide de Maslow, ¿cierto? Y a partir de ello, cada vez que hablemos de alimentos, salud, educación, vivienda, ropa, etcétera, estaremos hablando entonces de necesidades funcionales que van a ser fundamentales para el bienestar de la población. Y eso es lo que plantea la ilustración. Esto resulta ciertamente bastante idílico, utópico. Por eso es que muchos de los planteamientos ilustrados van a ser considerados ideales. Sin embargo, en cuanto a la política, los conceptos de soberanía popular, separación de poderes, sí van a poder darse de forma tangible con las revoluciones que se inician con la independencia de las 13 colonias, luego pasa la Revolución Francesa, luego sigue con las revoluciones hispanoamericanas, no olvides Haití, por ejemplo, hacia 1803, y luego las colonias de España para luego volver a Europa con el ciclo de las revoluciones liberales. ¿Sí? Del socialismo utópico, Tatiana, los ideales de la ilustración van a sentar la base de los ideales del socialismo utópico. Por ejemplo, personajes de esta corriente ideológica como Robert Owen, Charles Fourier, Saint-Simon, se van a basar precisamente en los ideales de progreso humano para poder desarrollar el concepto de tecnocracia, ¿sí? Colectivismo, solidaridad, filantropía, que tanto mencionaban los ilustrados, son los que terminan repitiéndose, ¿sí? En el desarrollo del socialismo utópico. ¿De acuerdo, Tatiana? Excelente, pero sí.
Un enunciado podría ser, ¿no? Uno de los antecedentes del socialismo utópico son los ideales de la Ilustración, y eso sería correcto. Pero hay otro detalle, y es que estos planteamientos nuevos en cuanto a la política, economía, sociedad, no solamente servirían para la reorganización de Europa, sino en realidad para transformar el mundo y por ende la humanidad. Por eso le decía que resultaban un tanto idílicos. ¿Por qué menciono esto? Porque fue pregunta de examen de admisión en San Marcos. Los ideales ilustrados son ideales ecuménicos. ¿Qué significa que sean ecuménicos? Que son universales. Por eso tiene mucho que ver la teoría del buen salvaje. ¿Recuerdan la teoría del buen salvaje? En un estado natural, el hombre nace bueno, pero es la sociedad la que lo corrompe. Por lo tanto, el problema no es el hombre, el problema es la sociedad, a la cual hay que cuestionar para poder transformar. ¿Y cómo la podemos transformar? A partir de la educación. Una educación que a partir de la niñez pueda resultar entonces vivificadora de construir algo nuevo. Ahí donde entra a tallar el empirismo. ¿Se acuerdan de la tabula rasa? ¿Sí? Poner en los niños una especie de tabla rasa para poder de esa manera esculpir valores, principios y demás. Todos estos elementos que seguramente has escuchado en algún momento son los que terminan conjugándose en esto. ¿De acuerdo? Hagamos entonces un pequeño feedback. A partir del siglo XVIII nace un movimiento cultural denominado Ilustración, que se basa en el uso de la razón para poder cuestionar y transformar a la sociedad. Desde el punto de vista político, los ilustrados cuestionan la monarquía absoluta, por ende cuestionan también la teoría del derecho divino de los reyes y con ello cuestionan la intervención de la Iglesia Católica. Hay un notable personaje llamado Voltaire, Jean-François Marie Arouet, el cual se va a convertir en un gran anticlerical. No antirreligioso, él respetaba a las personas que tengan sus creencias religiosas, porque defendía la libertad de culto, pero sí era contrario a la iglesia, a la cual consideraba como una de las responsables del atraso social y de la pérdida del concepto de civilización. Por eso le llamaba la gran infame. Voltaire, por ejemplo, era un furibundo anticlerical. ¿De acuerdo? Claro, claro. Ah, bueno, lo que pasa es que un antecedente a lo que será el desarrollo de los principios políticos es la Revolución Gloriosa de 1688. ¿Por qué? Y gracias por la acotación. Porque en el año de 1688, con esa revolución, triunfa el concepto de monarquía parlamentaria o monarquía constitucional. ¿Basada en qué? Basada en los derechos y libertades individuales. Estos derechos y libertades individuales, además de la separación de poderes, lo estoy apuntando en el chat, además de la separación de poderes, son las propuestas de un extraordinario filósofo y político que seguramente lo deben de recordar, John Locke. ¿Cierto? John Locke es un notable político y filósofo cuyos planteamientos de defensa de los derechos naturales y libertades individuales, además de la separación de poderes, son los que terminan influyendo en los principios ilustrados que ahora vamos a comentar. ¿De acuerdo, muchachos? Pero sí, Tatiana, excelente. Sí, es un antecedente, ¿sí? Para cuestionar la monarquía absoluta, para cuestionar el absolutismo. Recogiendo la teoría de John Locke de la separación de poderes, destacará la figura del famoso barón de Montesquieu. La primera ola de ilustrados que cuestionan la monarquía absoluta estará encabezada por el famoso barón de Montesquieu. En su obra, en su libro Las Cartas Persas, cuestiona precisamente el modelo absolutista de centralización del poder en manos de una sola autoridad, que en este caso es el rey. Y más tarde, para 1748, publica el famoso Espíritu de las Leyes. Chicos, esto sí lo tienen que recordar. Así como Maquiavelo, ¿sí? Nos regala El Príncipe, así como Aristóteles nos regala la política, Platón, la república, en el caso de Montesquieu no debes olvidar el espíritu de las leyes. ¿Por qué? Porque es en este libro donde él plantea la creación de los tres poderes del Estado. ¿Y cuáles son esos tres poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿De dónde recoge esta propuesta Montesquieu? De la teoría de John Locke. John Locke solamente había mencionado separación de poderes, vale decir ejecutivo y legislativo, pero Montesquieu le añade el tercer poder, que vendría a ser el poder judicial. Con Montesquieu llegaría también la figura del gran Voltaire.
En sus cartas filosóficas o cartas inglesas, Voltaire plantea que el modelo político ideal para Francia y en realidad para Europa sería el modelo de monarquía constitucional, el modelo inglés. Voltaire suponía que el éxito político y económico de una isla como la Gran Bretaña se debía a su sistema político. Por lo tanto, si a los británicos, a los ingleses, les funcionaba, entonces ¿por qué no a los demás países? Eso también inspira a don José de San Martín con la corriente libertadora del sur. ¿Recuerdan a don José de San Martín? ¿Recuerdan a don Bernardo de Monteagudo? Recuerden que ellos también van a proponer para el caso del Perú una monarquía constitucional. No sé si en alguna ocasión han escuchado hablar de la misión García Paroazán. Esta misión García Paroazán es la que plantea la búsqueda de un príncipe europeo para que pueda llegar a ser rey del Perú. Fue alucinante, eso ya lo comentaremos más adelante, ¿cierto? Correcto, pero si no había de España, se buscó incluso en Italia y en otros lugares de Europa. Pero bueno, eso lo vamos a comentar. Sí, vamos a hablar también de la oposición con José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán. Pero bueno, lo dejaremos más adelante. Voltaire planteaba entonces la defensa de la monarquía parlamentaria como un sistema de equilibrio, equilibrio de poderes para evitar el autoritarismo y con ello el absolutismo. Y en su libro Cándido de 1759, Voltaire cuestiona el reinado de el famoso Luis XV, tipo que lamentablemente había nacido con la esperanza para la población francesa de poder solucionar los graves problemas que se habían heredado del tiempo de Luis XIV. Una grave situación económica, una grave situación financiera, pero Luis XV lamentablemente la agravó. No solamente no quiso empaparse del todo del gobierno, él dejó muchas de sus actividades políticas en sus propias favoritas, que en realidad eran sus amantes, ¿sí? La condesa du Barry, por ejemplo, o la marquesa de Pompadour, y de ahí las burlas de Voltaire. Voltaire fue el escritor más irónico, más sarcástico, más mordaz de la Ilustración. ¿De acuerdo? Claro, claro. Pero no, el que ayuda a la independencia de las 13 colonias, Tatiana, es el siguiente, Luis XVI. Luis XV es el que termina arrastrando a Francia a la guerra de los 7 años, ¿cierto? Y en esa guerra de los 7 años, lo vamos a comentar. No, no hay problema, Tatiana, excelente que participes. Y excelente que participen todos, ¿ah? Pueden hacerlo también por micrófono, sin ningún problema. Sin ningún problema. No, 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 no hay problema. No hay problema, Tatiana, no hay problema. Sigue participando, por favor. ¿Sí? Solamente vamos afinando, eso es todo. Entonces les comentaba, es Luis XV el que arrastra a Francia a la guerra de los 7 años, donde Francia pierde su primer imperio colonial. Luego de Montesquieu y de Voltaire destacará la figura del gran Jean-Jacques Rousseau. Y Rousseau, en el contrato social, plantea la tesis de la soberanía popular. Esto es contrario a la tesis del Estado moderno. En el siglo XVI, recordarán cuando hablamos del Renacimiento, mencionamos la teoría del Estado moderno, sustentada por algunos juristas como Charles Loiseau, Giovanni Botero, por ejemplo, y los más conocidos Jean Baudin y Nicolás Maquiavelo. Baudin, por ejemplo, señalaba de que la soberanía, la capacidad de tomar decisiones para gobernar, tenía el rey, la tenía la monarquía por herencia divina e histórica tradicional. Rousseau, en el siglo XVIII, en el contrato social señala, no, la soberanía es popular. La capacidad de gobierno y la toma de decisión la tiene el pueblo. Él es el que elige quién lo va a gobernar y le da un tiempo prudencial para ello. El compromiso y el contrato es que te doy el poder para que gobiernes y a cambio me brindes felicidad y puedas satisfacer las necesidades básicas del pueblo. Esa es la idea. Cuando el contrato se rompe, entonces el pueblo tiene que elegir a otro. Tengan en cuenta esos tres elementos, muchachos. Montesquieu y el espíritu de las leyes para la teoría de los tres poderes del Estado. Voltaire y las cartas filosóficas planteando el desarrollo de la monarquía parlamentaria o monarquía constitucional, el respeto a los derechos y libertades individuales. Rousseau y el contrato social con la soberanía popular. ¿De acuerdo? En algunas ocasiones en la pre suelen buscar preguntas con columnas para que ustedes puedan vincular. Así es que tres personajes, tres libros más importantes, El espíritu de las leyes para Montesquieu, Las cartas filosóficas para Voltaire y El contrato social para Rousseau. ¿De acuerdo?
Sin embargo, a lo largo de todos estos años en Francia, a dos importantes académicos como fueron Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert, se les ocurrió editar una obra que pueda reunir, recopilar todo el conocimiento que hasta ese instante el ser humano había logrado. Por esa razón se desarrolla un proyecto extraordinario que será conocido como la enciclopedia. La enciclopedia, dicho sea de paso, fue editada en Francia por Denis Diderot d'Alembert. Por esa razón, no te sorprendas si en alguna pregunta te hablan del enciclopedismo. Eso hace referencia simple y llanamente a la ilustración francesa. ¿De acuerdo? Si por ahí te dan una pregunta donde te hablen del enciclopedismo, bueno, esa es la ilustración francesa. Bueno, correcto, sí, 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 porque con la ilustración te van a preguntar antecedentes. Uno de ellos es el empirismo de Francis Bacon, de John Locke, otro es el racionalismo de René Descartes, por ejemplo, la ilustración con Emmanuel Kant, base de lo que será el criticismo. Se han escuchado hablar de Emmanuel Kant, ¿cierto? La famosa expresión sapere aude, atrévete a pensar, ¿cierto? Ni hablar. Ahora, esto es una materia política. Pero recuerda que también, correcto, 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 Majal, muy bien. Pero también recuerden que en materia económica hay propuestas interesantes, en la que plantea Francisco Quesnay, François Quesnay. Quesnay plantea que el Estado no tiene por qué intervenir en asuntos económicos, ¿sí? Otro de sus socios, Claudio Vicente Gurnay, señala que el Estado, si se queda quietito, mejor aún. Que promuevan libre comercio, que promuevan libre empresa. Para Kesnay y para Gurnay, el gobierno es de la naturaleza en términos económicos, fisiocracia. Eso significa que a partir de lo que la naturaleza puede darnos, podemos desarrollar todas las demás actividades productivas. Ese gobierno de la naturaleza se sustenta precisamente en la actividad agrícola y en la posesión de tierra. La agricultura se convierte entonces en la actividad más importante y a partir de ello se desarrolla la industria y el comercio. Pero para que esto funcione, el Estado no tiene por qué intervenir. De ahí la famosa expresión, dejad hacer, dejad pasar. ¿La han escuchado, chicos? ¿Sí? Laissez-faire, laissez-passer, dejad hacer, dejad pasar. ¿Qué significa dejad hacer? Libre empresa. ¿Qué significa dejar pasar? Libre comercio. No eleves aranceles, no a las medidas proteccionistas. Esto es en contra de la práctica mercantilista que había sido el sistema que las monarquías habían implementado desde los inicios del mundo moderno. Sobre estas propuestas fisiocráticas ilustradas de Kesnay y de Gurnay, años más tarde llegaría un tipo llamado Adam Smith. ¿Lo ubican, muchachos? Adam Smith era economista. ¿Qué Sí, dicen? Ahí hay un pequeño detalle. Él no era economista. Ese término todavía no se acuñaba. Tengan cuidado con ese detalle. Claro, hoy lo llamamos el padre de la economía clásica, tremendo economista, pero hoy, en esa época, no. Él se consideraba filósofo. Era un escocés filósofo, un filósofo escocés. Claro, el autor de El ensayo acerca del origen de la riqueza de las naciones, ¿cierto? Capitalismo teórico, no capitalismo liberal, correcto, Tatiana. Así es, correcto. La riqueza de las naciones es el ensayo, bueno, su texto más conocido, más famoso, donde te habla de la mano invisible, el libre mercado, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, en fin. Pero eso es lo que termina inspirando precisamente bajo los ideales ilustrados. Chicos, hasta acá, ¿nos estamos entendiendo? Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ¿sí? Bueno, la división del trabajo, claro, en este caso la diversificación de tareas, Majal. Esto forma parte del sistema fabril. El ejemplo de Adam Smith acerca de las agujas, ¿cierto? La preparación o la producción de agujas es lo que servirá para la diversificación de tareas que darán paso al llamado sistema fabril. Es el sistema que va a dar paso a a la revolución industrial. El siglo XVIII, por los grandes adelantos, las grandes propuestas, los grandes planteamientos, será conocido como el siglo de las luces. Sí, sí, correcto, Tatiana. Esa idea es correcta. Así es. Uno de los efectos de la ilustración será la independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Sí, entre los siglos XVII y XVIII
se produce la colonización norteamericana por parte de británicos y de otras comunidades europeas. La primera colonia fundada será Virginia, ¿no? Y el primer asentamiento oficial fue el de Jamestown, por comerciantes de la Compañía de Londres. Ahora, esta colonización tiene motivaciones. Una de las primeras motivaciones, ciertamente, es el afán de poder encontrar áreas de producción y mercado. El mercado del tabaco, la productividad del tabaco, luego del azúcar, luego del algodón, va a satisfacer de alguna forma a las primeras colonias. Pero además, habían persecuciones religiosas en Europa. Ustedes recordarán la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Por esa razón, también varias comunidades religiosas, sobre todo protestantes, en este caso evangélicas, calvinistas, son las que terminan llegando a Norteamérica. A las comunidades cristianas calvinistas las vamos a encontrar en los territorios del norte, en un área donde están New Jersey, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, por ejemplo, región que era conocida con el nombre de New England, Nueva Inglaterra. Ahí vamos a apreciar, por ejemplo, a comunidades calvinistas, ¿no? Es en Massachusetts donde destaca un famoso puerto, el puerto de Boston, ¿cierto? Sí, sí, correcto, Tatiana, sí. Y es aún más curioso que muchos de los ciudadanos norteamericanos de origen latino sean precisamente los que hayan apoyado a este presidente naranja, ¿no? Líder del famoso proyecto MAGA. Pero bueno, no reneguemos, no es momento para renegar por eso. Sigamos con ello. Excelente, así es, correcto, Tatiana. Pero no olviden Massachusetts. Es importante, en el norte, en Nueva Inglaterra. No olviden el puerto, Boston. ¿De acuerdo? Son mercaderes, son comerciantes calvinistas, principalmente. Y de ahí otras comunidades cristianas van a derivar. Poco después se va a fundar la primera universidad, precisamente en Massachusetts, cerca de Boston. Muchachos, ¿recuerdan cuál fue la primera universidad norteamericana? No, San Marcos. Norteamericana, XD. Dicen que es la primera universidad del mundo, tiene un presupuesto de poco más de 30.000 millones de dólares. No pueden olvidar la Universidad de Harvard, correcto, Franco. Así es, no hay problema, Tatiana, sí, no hay problema. Harvard es ahí donde más adelante se va a fundar en Massachusetts. Y poco después habrán otras importantes universidades, ¿sí? Claro, hay universidades más antiguas en Europa. En Europa, por ejemplo, tienes a Bolonia, pero después Harvard es la primera. Harvard es la primera en Estados Unidos. Harvard es la primera en Estados Unidos. Luego de Harvard llegarán otras, sí, Yale, por ejemplo, ¿no? Y otras más. Pero en Europa sí surgieron las primeras, Bolonia, Salerno, Oxford, Cambridge, París. Eso es en el caso de Europa, ¿no? Muy bien, listo. Acá en el caso de las colonias hispanoamericanas, la de Santo Domingo, luego la del Perú, la de México, San Marcos en este caso, ¿no? Eso ya lo comentaremos más adelante. Eso es en cuanto a la colonización, ¿de acuerdo? Sin embargo, más tarde, en el siglo XVIII, se produce la famosa Guerra de los Siete Años, que concluye con la firma de los Tratados de París. En el año de 1763 termina lo que algunos han considerado como la verdadera Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué la han considerado de esa manera? Porque no solamente se enfrentaron en Europa, ahora, para esto, ¿quiénes se enfrentaron en esta contienda? Empezó con una disputa político-territorial entre Prusia versus Austria más Rusia, ¿correcto? Así empezó, un antecedente de la famosa guerra de sucesión austríaca. Pero luego, cuando Austria y Rusia lograron de que Francia y España puedan intervenir en apoyo suyo, entonces es ahí donde interviene la Gran Bretaña. ¿Correcto? Es a partir ya del siglo XVIII que tendríamos que denominarla Gran Bretaña, por el acta de unión con la reina Ana I Stuart. Y más adelante, ya en el siglo XIX, United Kingdom, Reino Unido. Pero no solamente se combatió en Europa, se combatió también en América, en la zona de Canadá, y se combatió en Asia, en la zona de la India. Por esa razón es un primer verdadero conflicto a escala global.
donde hay enfrentamientos en América, en Canadá, en el Caribe, en Europa, en Asia. Algunos historiadores por eso la consideran como la verdadera Primera Guerra Mundial. Pero ojo, acá viene el detalle. Gran Bretaña le quita a Francia dos importantes territorios, Canadá y la India. Sin embargo, hay una crisis económica después del conflicto, como siempre ocurre después de participar en una guerra. Ante esta situación económica, ¿qué es lo que decide el gobierno británico? Establecer impuestos. Y el primer impuesto, y no en Gran Bretaña, sino en las colonias. El primer impuesto que van a establecer es el impuesto al azúcar, el Sugar Act. Esto generó pues un tremendo fastidio en los colonos. Luego llegaría el impuesto al timbre, al papel membretado, lo que motivó que los colonos enviaran delegaciones para poder negociar con los británicos. ¿Sí? Un detalle, a partir del impuesto al timbre, los colonos señalan que ellos no están obligados a pagar impuestos al no tener representación en el Parlamento inglés. El famoso eslogan de No taxation without representation, no imposición sin representación. Claro, un efecto de este enfrentamiento es la masacre de Boston de 1770, ¿correcto? Bueno, en realidad, masacre, murieron 5 o 6 colonos, pero los gringos son así de exagerados, ¿no? La masacre de Boston, ¿no? La matanza de Boston, le dicen. Las primeras escaramuzas, tiempo más tarde, en Lexington y en Concord, fueron escaramuzas, una escaramuza en la cual se enfrentan 40 soldados, 20 colonos, hay algunos muertos y heridos, pero ellos le llaman las primeras batallas de la independencia, ¿no? Pero bueno, en fin, no, no, claro, no, no estoy diciendo que no sea importante, no me malinterpreten. Obviamente, una vida es importante, pero ellos para ensalzar el proceso, para poder ensalzar lo que ellos lograron, le dan términos ciertamente un tanto superlativos. ¿De acuerdo? Solamente por eso, pero definitivamente, definitivamente. Por ahí va la idea, se hacían así es. Propaganda. En fin. ¿Cuál es el efecto? Pregunta de examen en la pre San Marcos. ¿Cuál es el efecto de la Guerra de los 7 años? Número uno, crisis económica en los países que participaron. En Francia, la crisis agrava la situación financiera. Además, Francia pierde Canadá y la India, su primer imperio colonial. Y en el caso de la Gran Bretaña, eso favorece la imposición de tributos en los colonos, ¿sí? Los colonos rechazan los impuestos porque no tienen representantes en el Parlamento inglés. Esas son las dos causas clásicas, tradicionales, ¿sí? De lo que siempre pregunta la PRE con relación a las razones por las cuales se produce la independencia de las 13 colonias. La aplicación de nuevos impuestos, la aplicación de nuevos gravámenes y la falta de representación de los colonos en el Parlamento de Inglaterra. ¿De acuerdo? Para el año de 1773, el gobierno británico impone un monopolio a favor de la East Indian Trading Company, la compañía privada de las Indias Orientales. Ese monopolio del comercio del té motivó a que un grupo de colonos, liderados por los hermanos John y Samuel Adams, decidan vestirse de pieles rojas de indios y tomar por asalto el puerto de Boston. En la noche del martes 16 de diciembre de 1773, deciden arrojar un cargamento de té al mar en señal de protesta y de reclamo. Ellos están a favor del libre comercio, no de la imposición monopólica. Este es el famoso motín del té en el puerto de Boston. ¿Cuál fue la reacción de Inglaterra? Ten en cuenta que en esa época las monarquías pensaban de que el pueblo representaba a sus hijos. Por lo tanto, si el hijo se porta mal o hace alguna malcriadez, hay que corregirlo. ¿De acuerdo? Las monarquías tenían esta noción paternalista. ¿Sí? Para la revolución industrial. En el caso, en, ¿cómo lo relacionas, Tatiana? A ver, no entendí. La, el motín del té, ¿en qué sentido? El primer impuesto fue al azúcar. Cuidado, en 1763. 63, 64. Luego vino el impuesto al timbre, 1764, 65. El impuesto al té vino después con las llamadas Sactastauschen. El problema fue el monopolio que le entregan a la compañía privada de las Indias Orientales. Claro,
Pero hay un detalle también que tienen que tomar en cuenta. Gran Bretaña, para poder promover la acumulación de capital en Gran Bretaña, inició un sistema proteccionista. Las actas de navegación que se firmaron en el siglo XVII favorecieron precisamente la creación de importantes flotas comerciales de la Gran Bretaña que permitieron la acumulación de capital, lo que dará paso a la inversión en las fábricas del siglo XVIII. No sé si por ahí sí se pueda dar la relación, Tatiana. No sé si se entiende. ¿Sí? Excelente, lo máximo. Muy bien, no hay problema, no hay problema. Don't worry, be happy. Ahora, el motín del té en el puerto de Boston, les comentaba, generó entonces en el gobierno británico, oye, nos están faltando el respeto, ¿qué se han creído? Entonces deciden de establecer una serie de normas a modo de represalias. Los colonos le van a llamar las leyes intolerables. ¿A qué nos referimos? Bueno, el gobierno británico decide, número uno, cerrar el puerto de Boston. Ah, quieren libre comercio, correcto. Olvídense, lo cerramos. Número dos, vamos a enviar tropas. Pero esas tropas ustedes las van a mantener. Entonces se promulga la llamada ley de acuartelamiento. No tengas tanto problema. Envían tropas y los colonos tienen que mantener esas tropas, tienen que pagar el salario de esas tropas y tienen que darle cobijo, vivienda y alimento a esas tropas. Punto número tres, se prohíbe que los colonos puedan desarrollar industria. Todo lo que necesiten para poder vivir tranquilamente se lo tienen que comprar empresas británicas, inglesas. Por eso lo de la revolución industrial. Ante esas leyes intolerables es que los colonos deciden, con excepción de Georgia, ciertamente, no todos los colonos aceptaron inicialmente una reunión, se reúnen en el Congreso Continental de Filadelfia. Y en ese primer Congreso Continental, por ahí lo había comentado, escuché que, perdón, leí que alguien lo había comentado, se decide establecer un boicot al comercio inglés, pensando que de esa forma, de esa manera, se podía llegar a negociar con los ingleses. Lamentablemente, como les había comentado, las escaramuzas de Georgetown y, perdón, de Lexington y de Concord motivaron a que este boicot no funcionara. Por el contrario, termina perjudicando a los comerciantes coloniales. Entonces hay un segundo Congreso Continental. Tras las escaramuzas de Concord y Lexington, segundo Congreso Continental. Y este segundo Congreso Continental, también llevado a cabo en Filadelfia, decide ir por la guerra. Se forma el ejército colonial, se nombra George Washington como general en jefe y se decide enviar a Benjamin Franklin a conseguir apoyo militar económico a Europa. Para poder demostrarle a Francia, a España, que eran rivales de la Gran Bretaña, de que los colonos verdaderamente querían independizarse, el 4 de julio de 1776, una comisión presidida por Thomas Jefferson va a redactar la Declaración de Independencia norteamericana. Sin embargo, Francia y España todavía estaban un tanto renuentes a brindarles apoyo directo. No sabían si la cosa iba en serio. Un año más tarde, en 1777, los colonos, Washington logra una gran victoria en la batalla de Saratoga. Y tras esta victoria, Francia y España deciden apoyar. Por ahí también se coló Holanda, pero básicamente como apoyo mercantil. Entonces, si la PRE te indica Francia, España y Holanda apoyaron el proceso de independencia de las 13 colonias, bueno, sí. De manera directa, total Francia. España apoyó con algunos galeones, con algunos barcos, algo de flota en la zona del Caribe, en el bloqueo de algunas plazas inglesas, y Holanda con la captura de algunos barcos británicos. Pero todo el peso recayó en Francia. ¿Quién era el rey en ese instante? Luis XVI. Y este apoyo que Francia le brinda a la independencia de las 13 colonias termina siendo el detonante para que Francia llegue a la bancarrota. Esa bancarrota es la que genera el contexto que nos lleva a la Revolución Francesa. ¿De acuerdo, muchachos? Con el apoyo de Francia, los colonos logran una gran victoria decisiva en la batalla de Yorktown. Chicos, ¿con qué batalla la podríamos comparar en nuestro caso? Si la batalla de Yorktown fue la batalla decisiva para su independencia, ¿cuál sería el equivalente para nosotros? No, no fue Junín. Vino después. Claro, correcto, Sky, Ayacucho. Pero Mariscal, normal, el mensaje para todos, no hay problema. Correcto, Tatiana, así es, Ayacucho.
Chicos, envíen los mensajes para todos, no lo envíen de manera directa porque solamente yo lo vería, ¿sí? Sin ningún problema. Si estamos, nosotros nos equivocamos y continuamos, afinamos. No tengan miedo de participar, ¿ah? No hay problema. Ya sabemos que Junín y Ayacucho son las batallas decisivas de la independencia. Primero fue Junín en agosto de 1824 y luego Ayacucho en diciembre de ese año, ¿cierto? Dicho sea de paso, ya son feriados ya acá en nuestro querido Perú. Pero bueno, el equivalente de Yorktown sería la batalla de Ayacucho, que sella la independencia. Para 1783 se decide entonces la firma de los acuerdos de París o Versalles y 4 años más tarde nace la primera constitución de la historia. Chicos, esto ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos y suele ser también pregunta en la P. ¿Cuál es la importancia de la Constitución de Estados Unidos? Número uno, es la primera del mundo, es la primera de la historia. Número dos, es la primera que oficialmente establece la separación de poderes, lo que había planteado Montesquieu y años antes John Locke por primera vez se legaliza y oficializa en una carta constitucional con Estados Unidos. ¿De acuerdo? Es la primera que establece la igualdad de derechos. Pero acá viene el detalle. Con la Revolución Francesa, ¿no se estableció también la Declaración de los Derechos del Hombre? ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la Constitución norteamericana se establece la igualdad de derechos para los colonos, no para indios, no para negros. Por esa razón, a lo largo del siglo XIX, Estados Unidos afrontará problemas con las poblaciones indígenas, indias y obviamente con las poblaciones afroamericanas, por el problema de la esclavitud. Se aplica la teoría de la ilustración, sí, correcto. Las teorías o las características y los principios ilustrados se aplican por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos. Pero cuidado con este detalle. Las preguntas SECO que van a plantear en la pre y luego en el examen de admisión son preguntas de contraste. Mientras con la Constitución norteamericana la igualdad de derechos es solo para los colonos, la Revolución Francesa establecerá una igualdad de derechos universal para todos. ¿De acuerdo? Además, con la Constitución de Estados Unidos se establecerá por primera vez también de manera oficial un sistema republicano, República Federal. Sin embargo, eso es un poquito al margen de lo que seguramente va a venir en la pre. Sin embargo, con el paso de los años se han tenido que hacer modificaciones y se han hecho añadidos a la Constitución. Estos añadidos serán conocidos con el nombre de enmiendas, enmiendas constitucionales. Una de las enmiendas más famosas es la segunda enmienda, hacia 1791. ¿Y por qué es tan famosa? Porque es la que permite o la que plantea la que establece, mejor dicho, que cada ciudadano norteamericano tiene el derecho a portar armas para defenderse. ¿De acuerdo? Hoy en día, ciertamente, por todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, eso está a debate. ¿De acuerdo? Chicos, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Nos estamos entendiendo? Sí, correcto. Excelente, ya está. ¿Qué observan en la imagen? Hay una famosa escena retratada por Jacques-Louis ¿La David. toma de la Bastilla? Muy bien. ¿Y la Bastilla qué simbolizaba? Es una torre prisión, ¿cierto? Genera reclusión, correcto, pero al ser una torre prisión, cada vez que alguien cuestionaba al rey, cuestionaba al Estado, inmediatamente lo enviaban a la Bastilla. Pero para esa época ya no había tantos prisioneros, se encontraron 6 o 7 nada más, pero tradicionalmente era el sitio en donde los cuestionadores, los críticos de la monarquía absoluta terminaban siendo enviados. Por lo tanto, era representativo del modelo absolutista, era representativo del Estado absolutista francés. Claro, encontraron ahí armas y era lo que buscaban. Las milicias de los arrabales de San Marcelo y San Esteban, ¿cierto? Los que finalmente toman la Bastilla el 14 de julio de 1789. Chicos, la Revolución Francesa abre el mundo contemporáneo. La Revolución Francesa acaba con el antiguo régimen. Eso no lo deben olvidar, es muy, pero muy importante. Al acabar con el antiguo régimen, acaban con la monarquía absoluta, acaban con el sistema feudal. Ah, Tatiana, pero los reyes absolutos, ¿ah? O absolutistas.
porque recuerda que tras la era de Napoleón se restaura la monarquía en Francia, aunque ciertamente ya no absolutos o absolutistas, ¿cierto? Luis XVIII, por ejemplo, estableció una monarquía equilibrada, constitucional. Él establece un documento jurídico que él denomina carta otorgada, ¿sí? Pero sí, la monarquía absoluta como tal desaparece. Acá tenemos al famoso rey Luis XVI, ¿cierto? Casado con una famosa princesa austríaca. ¿La ubica? Le echaron la culpa de todo a ella, le llamaban Madame Déficit, Madame Bancarrota, señora hiperinflación, doña crisis económica. Fue una especie del pararrayos de los cuestionamientos y las críticas que todo el mundo le hacía al despilfarro de la corte de Versalles. ¿Se ubican a la reina María Antonieta? Bueno, sí, sí, correcto, así es, Tatiana, así es, Matías, correcto. Y ojo, se han difundido fakes, ¿ah? Eso de que no, que si no tienen pan, que coman pasteles, nunca lo dijo, ¿ah? Nunca lo dijo, nunca tanto, nunca tanto. Un poco tonta, pero nunca tanto. Eso fue un fake en realidad. No, Dina, que fue. No, esa fue un Dina fake, por si acaso. Pero bueno, sí, era solamente para poder de esa manera canalizar un tanto el arrebato de la población. Pregunta de cultura general, ¿cuál fue la herramienta o el instrumento símbolo del gobierno del terror? ¿Lo ubican? La guillotina, correcto, muy bien. Excelente, muchachos. Lo máximo. La Revolución Francesa, como les había comentado, acabó con el antiguo régimen, acabó con el absolutismo, acabó con el sistema feudal y acabó con la división estamental, ¿correcto? Bueno, eso fue lo anecdótico, Sebastián, sí, correcto. Pero también, por ejemplo, ejecutaron a el padre de la química. ¿Recuerdan quién fue el padre de la química? De la química moderna, en todo caso. Aquel que decía la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, o lo transformaron en cadáver. No pueden olvidar a Antoine de Lavoisier, ¿no? Antonio de Lavoisier, ¿no? Antoine de Lavoisier. Pero bueno, él también fue ejecutado durante el gobierno del terror, era recaudador de impuestos, se desempeñaba como parte del Estado, pero bueno, en fin. Chicos, eso es lo importante. Termina con el sistema absolutista, termina con el régimen señorial, termina con esa división estamental. ¿A qué nos referimos con la división estamental, clero, nobleza y pueblo? A dos cosas, privilegios y herencia. ¿De acuerdo? Privilegios y herencia. Por lo tanto, acá podemos hacer algo dicotómico. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo contrario a privilegios? Derechos para todos. ¿Y qué es lo contrario a la herencia? El mérito. Y en este caso, el mérito individual. La Revolución Francesa, al acabar con los privilegios y al acabar con la herencia, establece una sociedad y una estructura basada en derechos para todos los ciudadanos y el mérito individual para poder escalar posiciones, no solamente sociales, sino también políticas, ¿sí? A partir de la Revolución Francesa, bueno, sí, solo para los hombres, correcto, Tatiana. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano era solo para los hombres. Cuando Olimpia de Gouges estableció la Declaración de los Derechos de la Mujer 2 años más tarde, la ejecutaron, la guillotinaron, ¿sí? En ese caso, por ser un poco agresiva, ¿no? Por ser escandalosa, ¿no? No era posible, ¿no? Era para los varones, ciertamente. Por eso es que a lo largo del siglo XIX, las mujeres, para ser consideradas ciudadanas, van a luchar por el derecho al voto. ¿Cómo se llamó el primer movimiento feminista de la historia? El movimiento sufragista. ¿Por qué lo llamaron de esa manera? Porque buscaban el sufragio, ya que el sufragio, el derecho al voto, las convertía en ciudadanas. Esto significa deducción. Yo deduzco, tú deduces, todos deducimos. Eso significa que las leyes podían defender a los varones, pero no a mujeres y a niños. Correcto. Entonces, durante la revolución industrial, durante la etapa de la revolución industrial, ¿quiénes eran explotados con mayor ahínco? Mujeres y niños. Había una mayor explotación femenina y una mayor explotación infantil. Bueno, la masacre, no tanto masacre, fue un incendio que se dio en una fábrica de New York, una fábrica textil que dio paso finalmente al Día Internacional de la Mujer. Correcto. Creo que te refieres a eso, Tatiana. Sí, nunca olvidan. Correcto, correcto, así es, sí, sí. Y salieron a protestar, así es. En Netflix creo que todavía está la película Enola Holmes, no sé si la han visto, basada en algunos cuentos de una supuesta hermana de Sherlock Holmes.
En Enola Holmes 2 pueden apreciar precisamente los derechos de las mujeres en los centros laborales. Y en Enola Holmes 1 pueden apreciar la búsqueda del derecho al sufragio, en el caso de Inglaterra, ciertamente. ¿Sí? Esas dos películas tratan precisamente de muchos de los problemas que se vivían en Europa, especialmente en Inglaterra en el siglo XIX. La búsqueda del sufragio femenino y la búsqueda por derechos laborales. ¿Sí? Interesante desde ese punto de vista. Okidoki. La Revolución Francesa, entonces, esta imagen es bastante conocida, primer estado, segundo estado, aplastando al tercer estado, representado por la burguesía. Luis XVI y María Antonieta como monarcas incompetentes. Ya sabemos entonces cuál es la importancia, ya sabemos qué ocurre con la revolución, ¿de acuerdo? Bueno, hay algunas propuestas en algunos países, sobre todo en aquellos donde hay ciertas tendencias autoritarias, cuasi fascistas, ¿cierto? Pero bueno, vamos para adelante con todo, ¿ah? Por eso es importante que ustedes estudien, chicos. Mientras más lean, mientras más conozcan, van a poder entender mejor las cosas, ¿sí? Nos falta la coyuntura. ¿Cuál fue la coyuntura? La bancarrota del Estado. Esta es una típica pregunta en la pre. ¿Y a qué se debió la bancarrota del Estado francés? Había una crisis financiera, había una crisis económica innegable, pero el punto de ebullición que llevó a la bancarrota fue la participación en la independencia de las 13 colonias. Eso lleva finalmente a la bancarrota del Estado. El gobierno plantea a través del ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda es una especie de ministro de Economía, si quieres verlo de esa manera. El ministro de Hacienda, Charles Talon, plantea que los sectores privilegiados, clero y nobleza, que nunca habían pagado impuestos, ahora tengan que hacerlo. Nunca habían pagado un impuesto al territorio, a la propiedad. Lo que plantea el ministro Calón, clero y nobleza paguen un impuesto a la propiedad, una subvención territorial. Clero y nobleza se oponen, a eso se le va a conocer como la revuelta aristocrática, la revolución de los notables. Reúnen al Parlamento de París y el Parlamento de París, sin proponérselo, se hizo el harakiri. Saben que el harakiri es el término vulgar que se refiere al suicidio por honor de los antiguos guerreros samurái en el Japón, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con que el Parlamento de París se haya hecho el harakiri? En el sentido de que el Parlamento le propone al rey Luis XVI, al gobierno del rey, que si quiere establecer esos impuestos tenga que convocar a los estados generales. ¿De acuerdo? Y hay un pequeño detalle también con todo eso, ¿ah? Y es el hecho de que los estados generales no se reunían, la reunión del clero, nobleza y pueblo, no se reunían desde la época del cardenal Richelieu y Luis XIII, 175 años antes. Entonces, ¿cómo va el asunto? Participan en la independencia de las 13 colonias. ¡Plum! Bancarrota del Estado. Ante la bancarrota propuesta del gobierno, reforma tributaria, pero que afecta a los privilegios del clero y la nobleza. Clero y nobleza defienden sus privilegios, se revela, revuelta aristocrática. ¿Qué cosa plantea entonces? Sebastián, tranquilo, tranquilo. Chicos, tranquilo con los comentarios en el chat, ¿sí? Poquito más mesura, un poquito más de mesura, un poquito más de mesura, ¿sí? Relax, Ovision. Entonces, mesura con esto, ¿sí? Sebastián, cuidado, recuerda que están grabando, entonces modulemos un poquito. Pero bueno, hay algo de razón por eso, pero modulemos un poquito, ¿de acuerdo? Les estaba comentando acerca de la bancarrota, les estaba comentando acerca de la revuelta aristocrática, ¿sí? Tatiana, Sebas, nos concentramos, tenemos poco tiempo. En otro momento vamos a tener oportunidad para conversar acerca de eso, ¿sí? Pero por el momento nos concentramos, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, ante la propuesta del Parlamento, el rey Luis XVI decide entonces tomar en consideración convocar a los estados generales. ¿Qué termina empujando al rey Luis a la convocatoria de los estados generales? La grave crisis agrícola. Se produce una terrible sequía y una terrible sequía con una agricultura con técnicas bastante atrasadas, no modernas, llevó entonces a una escasez de cereal, a una escasez de trigo y el precio del pan por las nubes. La población que dependía de este producto para su subsistencia diaria toma las calles, reclama
motines del hambre, acciones violentas. Ante esa situación de oposición del clero y la nobleza a la reforma y de la crisis agrícola que genera los motines del hambre, el rey Luis XVI se ve obligado a convocar a los llamados estados generales. El detalle con los estados generales, lo recuerdan, fue el problema en el sistema de votación, ¿cierto? No terminaron por ponerse de acuerdo en cómo votar para poder aceptar las propuestas. Mientras clero y nobleza pedían el voto estamental, lo que les favorecía, el tercer estado pidió el voto individual, el voto per cápita. La reunión de los estados generales, cuyo objetivo era solucionar la bancarrota, resultó en un completo y rotundo fracaso. Ante esa situación, ante esa circunstancia, el tercer estado se separa y ellos solos se proclaman en una asamblea nacional. Es en la Asamblea Nacional donde se produce el famoso juramento en el Salón del Juego de la Pelota. Chicos, los representantes del tercer estado prometen solemnemente no separarse hasta que Francia tenga que. ¿Una constitución, creo? Correcto, muy bien. No nos separamos hasta darle a Francia una constitución. ¿Por qué la constitución? Porque la constitución garantiza la defensa de tus derechos y libertades individuales. Eso dará paso al siglo XIX a una corriente política llamada constitucionalismo. La base de todo Estado que defienda derechos y libertades ciudadanos es una constitución. Como esto era el proyecto, la Asamblea Nacional se convierte en una asamblea constituyente. Lo que hará la presa Marcos con sus preguntas es señalarte qué acontecimientos van a corresponder con tal o cual etapa. Si te preguntan por el problema en el sistema de votación, eso es estados generales. Si te preguntan por el juramento en el Salón del Juego de la Pelota, se refieren a la Asamblea Nacional. Si te dicen que toma de la Bastilla, abolición del feudalismo, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, constitución civil del clero, primera constitución para Francia, eso es con la Asamblea Constituyente. Sin embargo, no debes olvidar el principal aporte de la revolución. ¿Cuál fue? La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. En la pre y en el examen de admisión han Muy preguntado por bien. el primer artículo. No deben olvidar el primer artículo que dice que ante la ley todos somos. Chicos, ante Iguales. la ley todos somos iguales. Podemos tener diferencias, económicas, educativas, sociales, etcétera, pero ante la ley todos somos iguales. Eso es fundamental. Finalmente, ya para septiembre de 1791 se establece la primera constitución para Francia. ¿Bajo qué sistema de gobierno? Monarquía constitucional. La Asamblea cumplió con el objetivo, promulgó la primera constitución, se disolvió y en su lugar nace la llamada Asamblea Legislativa. Acá vienen los problemas. Austria y Prusia invaden Francia, quieren evitar que las ideas de la revolución se propaguen, se difundan, el pretexto es defender a la familia real. Entran a tallar las turbas, las masas populares, aquellas que no usaban las calcetas de seda tradicionales de la nobleza o del clero, usaban pantalones largos, ¿cierto? No por orden de Luis, propiamente, Tatiana. Lo que pasa es que la reina María Antonieta es austríaca. Entonces ella tiene a su hermano Leopoldo, emperador de Austria. Las cartas de la reina María Antonieta enviadas a su hermano Leopoldo fueron finalmente descubiertas y utilizadas como prueba de traición, pero fue a favor de Austria. ¿De acuerdo? Correcto, Tatiana. Y los sans-culottes, esa es la idea de los llamados sans-culottes. Los sans-culottes se traduce como sin calceta, sin calzoneta, ¿no? Utilizaban pantalones de lana. Eran violentos, sumamente violentos. Los jacobinos fueron sus líderes, pero con los sans-culottes se produce el famoso asalto al Palacio de las Tullerías. Pregunta de examen, el asalto al Palacio de las Tullerías, donde residía la familia real, es el punto de quiebre, es el punto de inflexión. Muchachos, no deben olvidar el asalto al Palacio de las Tullerías. De ahí pasaremos de una etapa monárquica a una etapa republicana. La Asamblea Legislativa se disuelve y en su lugar aparece un Congreso, la Convención Nacional.
En esta convención nacional seguramente recordarán que habrán republicanos que representan a la alta burguesía, sector industrial, sector financiero, que son conocidos con el apelativo de girondinos, pero también habrán representantes, ¿sí? A los cuales se les llama montañeses, que están vinculados con la baja burguesía, profesionales, pequeños comerciantes. Ahí, en ese grupo de los montañeses, están los llamados jacobinos y los denominados cordeleros. Jacobinos, ¿como quién? Es este señor que está en el centro, Maximilian Robespierre. Y cordeleros, ¿como quién? Jean-Paul Marat, apodado el amigo del pueblo, tenía un periódico con el cual siempre decía maten clérigos y maten nobles al populacho, a los sans-culottes, y Danton, Jack Danton, otro tremendo asusador. Marat y Danton eran cordeleros. Robespierre era jacobino. Ellos tres montañeses son los que terminan finalmente consolidando el poder de la República tras la ejecución del rey Luis XVI e iniciando el famoso gobierno del terror. Tras la ejecución del rey Luis, se forma una primera coalición de países dirigida por Inglaterra. Ante situaciones extremas, medidas extremas. Se promulgan leyes que finalmente llevaron a la formación del gobierno del terror. Una característica importante de este gobierno del terror fue la radicalización de las posturas. Chicos, recuerdan que con la ilustración les mencioné que Voltaire era anticlerical, pero que no era antirreligioso, respetaba la libertad de culto. Bueno, en el gobierno del terror, esa idea se radicalizó. ¿Qué significa esto? Que sí se fueron directamente contra el cristianismo. El cristianismo fue abolido. El calendario católico fue abolido. Hubo muchas persecuciones contra los curas que no habían jurado respetar la Constitución, los llamados curas refractarios. Entonces sí hubo una etapa de radicalización. Los nombres de los meses van a cambiar por la abolición del calendario. Recuerden que Robespierre cae por un golpe de Estado dentro de la convención. La fecha famosa fue el 9 Termidor. ¿Sí? Para nosotros era el 27 de julio de 1794. Para ellos la fecha 9 Termidor. Los que participaron en el golpe de Estado contra Robespierre fueron llamados de ahí en adelante termidorianos. Un año más tarde, la convención se disuelve, debilitada como estaba, ya no tenía sentido que siga existiendo, y en su lugar nace el directorio. Chicos, pregunta de examen. Para que el directorio mantenga el equilibrio en Francia, convoca a un joven general. ¿A quién convoca? Napoleón. Recto, muy bien. Es durante el directorio que es convocado Napoleón Bonaparte. Y Napoleón va a ser comandante en jefe para dos importantes campañas. Una primera campaña militar en Italia contra Austria, que fue exitosa. En 3 meses Napoleón derrotó en 18 batallas a los austríacos y los obligó a la firma del Tratado de Campo Formio. Pero la que tienes que recordar, porque ha sido pregunta de examen en la pre y en el ¿Egipto? examen de admisión, la campaña de Egipto, claro. Egipto era paso obligatorio de la India, donde se producía algodón, hacia Gran Bretaña. La idea de Napoleón era tomar Egipto y de esa manera bloquear el comercio inglés para perjudicar la economía británica. Sin embargo, el objetivo fracasó. Napoleón no pudo controlar Egipto, no pudo controlar el cercano oriente y tuvo que retornar a Francia. El 9 de noviembre de 1799, para nosotros, para ellos, la fecha era 18 de Brumario. Napoleón, que decide un golpe de Estado, disuelve el directorio y se proclama cónsul, iniciándose de esta manera la llamada era napoleónica. Tradicionalmente, hoy en día se suele dividir la Revolución Francesa en la era de Napoleón, pero tradicionalmente, que es lo que sigue la presa San Marcos, el consulado formará parte de la etapa republicana y luego llegará el imperio. No conecta la revolución y la era de Napoleón a partir del consulado. Chicos, hasta acá, ¿me estoy dejando entender? ¿Cómo vamos? Sí. Todo bien, todo bien. Excelente, muy bien. Entonces, pasamos a Napoleón, la era de Napoleón. No olvides que la primera etapa de la era de Napoleón es la etapa del consulado.
Napoleón se encargará de reordenar el Estado francés. Lo más importante que tienes que recordar para tu examen de la pre es que Napoleón promulga el Código Civil. Bueno, en realidad promulgó varios códigos, procesal administrativo, económico, de puertos, minería, etcétera. Pero el más importante es el Código Civil. ¿Por qué? Porque con el Código Civil Napoleón va a refrendar, va a consolidar el respeto a los derechos y libertades que la Revolución Francesa había planteado. Entonces, si en algún momento esos derechos y esas libertades habían sido puestas en tela de juicio, con el Código Civil ya no. Con el Código Civil, olvídate, ya no. Se mantienen estos principios. En ese mismo año, Napoleón se coronó emperador. ¿Recuerdan que invitó al Papa Pío VII? Muchachos, ¿y por qué invita al Papa si al final no le permite que el Papa lo corone? ¿Cuál fue la intención entonces? Ah, para que sea legal. Bueno, sí, Jair, correcto. Correcto, Tatiana, para demostrar su poder. Ambos tienen la razón. ¿Sí? Está sobre, ¿qué? Está sobre Dios. No entendí, Matías. No lo invitó para que reparta discotelas, obviamente, ¿no? La idea de la presencia del Papa, como ustedes muy bien lo han señalado, no tanto para estar sobre Dios, Matías, sino para que la presencia del Papa pueda legitimar la corona de Napoleón. En otras palabras, tú eres representante de la Iglesia, Francia tiene una gran cantidad de población que es católica, por lo tanto no puedes decir que no estuviste de acuerdo, estuviste presente y tu presencia va a validar, va a legalizar mi coronación. Esa fue la intención y ciertamente sí le salió, ¿sí? Correcto, correcto, Yair, así es. La Iglesia Católica de esa manera legitimaba a Napoleón. Fue una jugada política, ciertamente, fue una jugada política y le valió. De esa manera nace el imperio. Pregunta en la presa San Marcos y en el examen de admisión. ¿Cuál fue el pretexto, la excusa, la justificación que utilizó Napoleón para conquistar Europa? Difundir los logros revolucionarios, difundir los logros de la burguesía francesa, ¿sí? En este caso, derechos, libertades, acabar con el antiguo régimen, establecer libre comercio, libre mercado, en fin, que en realidad no fue tan libre porque Napoleón controló varios de estos aspectos, pero esa fue la justificación. Estamos terminando por destruir el antiguo régimen en toda Europa, ¿de acuerdo? Chicos, detalle, si hay guerras que van a durar cerca de 15 años, y en este caso 10 con el imperio, la pregunta del millón, ¿qué pasa con las fronteras? ¿Quedan modificadas? ¿Correcto, Tatiana? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Claro. Recuerden que Napoleón va a crear nuevas repúblicas, va a disolver el Sacro Imperio, va a crear la Confederación del Rin. En fin, el mapa europeo queda trastocado. Esa es una de las razones por las cuales cuando se reúne el Congreso de Viena que va a plantear rearmar otra vez el mapa político europeo. Oh, tranquilo, Sebastián. Insisto, creo que es fácil que lo puedan reconocer. Napoleón conquista Europa. Al conquistar Europa, obviamente las fronteras se alteran. Entonces, cuando Napoleón sea derrotado y se reúne el Congreso de Viena, ¿cuál será el objetivo principal del Congreso de Viena? Reelaborar, rehacer, redemarcar un nuevo mapa europeo. No sé si se entiende esta lógica. ¿Se capta la idea? Correcto, Sebastián. Pero no sé si se entiende, ¿no? Creo que sí, ¿cierto? Ah, bueno, claro. Cuando Napoleón domina Europa, dice, nadie comercializa con Gran Bretaña, ¿no? Con Inglaterra. Para 1805, la flota británica había destrozado a la flota franco-española en el combate de Trafalgar, lo que le permitió a Gran Bretaña, Inglaterra o Gran Bretaña, como quieran, lo más adecuado sería decir Gran Bretaña, pero no hay problema, Inglaterra. Sí, de manera coloquial nos entendemos con eso. El combate de Trafalgar le permite a los británicos el dominio de los mares, lo cual va a ser muy importante para la revolución industrial. Pero Napoleón derrota a austríacos y a rusos en Austerlitz. ¿De acuerdo? La batalla modelo. Para 1806, Napoleón derrota a los prusianos y en Berlín, capital de Prusia, luego Alemania, Napoleón establece el decreto de Berlín que oficializa el bloqueo continental. Sí, en este caso contra Inglaterra, contra Gran Bretaña. Ningún país se va a ver entonces obligado a comercializar con los británicos. Sin embargo, Portugal necesitaba el comercio inglés.
Chicos, ¿han escuchado hablar de la teoría de las ventajas comparativas? Profe, creo En que era economía. cuando para que un país tenga mejor economía tiene que, por eso, entre comillas, robarle la economía a otro. No, 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 sino vender en lo que más sabes hacer, en lo que mejor sabes hacer. Ah, no, Claro, con entonces David me Ricardo. confundí. Sí, sí. No, no hay problema, no hay problema. Así es, correcto, Kate, con David Ricardo. Eso viene. Y en este caso, un ejemplo clásico de esa teoría de las ventajas comparativas era el comercio entre Portugal y Gran Bretaña. Portugal necesitaba de las telas inglesas porque en Portugal no había revolución industrial. Entonces, ¿qué era lo que mejor producía Gran Bretaña? Telas, algodón. ¿Qué era lo que mejor producía Portugal y no producía Gran Bretaña? Vino de Oporto, que es un vino dulce, ¿sí? Entonces, mientras Portugal preparaba más de lo que sabía hacer, que era vino dulce, Gran Bretaña le ofrecía lo que mejor sabía hacer, que era telas de algodón. Y ese comercio siempre se pone de ejemplo para poder entender la teoría de David Ricardo acerca de la teoría de las ventajas comparativas. Portugal precisamente es el país que rompe el bloqueo, lo que obliga a Napoleón a invadir la península ibérica. Impone a su hermano, José I Bonaparte, mal llamado Pepe Botella. ¿Y por qué digo mal llamado? Esto también es un fake. El tipo no bebía, era prácticamente abstemio. Simplemente se difundió esa leyenda entre España un poco para poder menospreciarlo y para poder cuestionarlo. Pero José Bonaparte realizó, valgan verdades, un relativo buen gobierno. Los españoles no lo reconocieron y al ver de que su corona, la corona española, no tenía un rey español, ¿qué dijeron entonces? Bueno, si el poder que emana de Dios no recae en el rey, es devuelto al pueblo. ¿Cómo se reúne el pueblo? Cabildos. ¿Y los cabildos qué cosa plantean? Juntas, cortes. Se forman las juntas nacionales que darán paso a las Cortes de Cádiz. La invasión a la península ibérica nos favoreció, muchachos, porque termina debilitando al imperio español. Además, entretiene a Napoleón en España, lo que termina también debilitando el ejército francés. El gran error cometido por Napoleón fue la invasión a Rusia. A pesar de que los rusos utilizaron la táctica de la tierra quemada o tierra arrasada, Napoleón llegó a Moscú, pero los propios moscovitas, los propios rusos, quemaron la ciudad. El problema no fue ese, el problema es que el zar Alejandro se fue a San Petersburgo. Napoleón decidió entonces hacer una retirada estratégica porque venía el invierno. Y en esa retirada estratégica el invierno se adelantó. Como consecuencia de ello, el invierno terminó destrozando el gran armé, el gran ejército de Napoleón. Ya a partir de la penúltima coalición, la sexta, Napoleón terminaría siendo derrotado en Leipzig y un año más tarde obligado a una primera abdicación, siendo desterrado en la pequeña isla de Elba. Las potencias que lo vencieron se reúnen en el Congreso de Viena e inician la restauración. Cuando Napoleón se entera que el rey Luis XVIII devuelve los territorios que él había conquistado para Francia, ni corto ni perezoso, se escapa de la pequeña isla de Elba y vuelve a Francia, iniciando el gobierno de los 100 días. Chicos, pregunta, ni siquiera por el examen, que es fácil. Por cultura general, ¿cuál fue la última batalla de Napoleón? Correcto, Tatiana, correcto, Mariscal, excelente. La batalla de Waterloo, muy bien. Y tras ella, tras una segunda abdicación, Napoleón finalmente sería enviado a la pequeña isla de Santa Elena, donde moriría pocos años más tarde. Donde debes concentrarte, hay dos grandes periodos, consulado e imperio, donde se produce el Código Civil, consulado, y los eventos más importantes del imperio, el bloqueo continental contra Gran Bretaña, Inglaterra, la invasión en la península ibérica y la invasión a Rusia. Chicos, ¿nos hemos entendido? Sí. Excelente, listo, muy bien. Siglo XIX, entramos al siglo XIX y el Ah, siglo profesor, XIX, dime. ¿cree que nos podría proveer sus diapositivas? Ya, claro, claro, ¿creen que les puede servir? ¿Sí? Sí. Ah, ya, Sí, bacán, bacán. tengo. Entonces se la paso a la tutora, ¿de acuerdo? Para que ustedes la puedan utilizar. El siglo XIX es el siglo de la burguesía.
¿De acuerdo? Es el ciclo de la restauración tras la era de Napoleón. ¿Sí recuerdan el Congreso de Viena? Sí, lo acabamos de comentar. El Congreso de Viena con los principios de legitimidad, de equilibrio y de restauración va a pretender rearmar o rehacer el mapa político de Europa. Hay un pequeño detalle, muchachos. Si hay una reelaboración del mapa europeo, la pregunta del millón, ¿habrán naciones que terminan siendo perjudicadas? Sí, correcto, Tatiana. Excelente, así es. Un ejemplo, Bélgica. A Bélgica la unieron a Holanda para formar el Reino Unido y los Países Bajos. ¿Cuál fue el problema? Nunca le preguntaron a los belgas. El Ducado de Varsovia, Polonia, fue unida a Rusia y nunca le preguntaron a los polacos si estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué cosa no está respetando el Congreso de Viena? El Congreso de Viena no está respetando la libre determinación de los pueblos. Chicos, pregunta de examen. La libre determinación de los pueblos, la autodeterminación política, es un principio de qué ideología. Clave A, liberalismo. Clave B, nacionalismo. Clave C, socialismo. ¿Qué marcarían? La libre determinación de los pueblos o autodeterminación política es un principio defendido por clave A, liberalismo, clave B, nacionalismo, clave C, socialismo. ¿Qué marcarían? Les ayudo. No es, excelente. Les iba a decir, no es ni liberalismo ni socialismo. Correcto, Tatiana, nacionalismo. Muy bien. Ah, Entonces, los acuerdos del... Correcto, Tatiana. Vamos, vamos, vamos. Claro que sí, claro que sí. Esa es la voz, esa es la voz. Lo mencionaba porque los acuerdos del Congreso de Viena van a provocar movimientos nacionalistas y revolucionarios. Por eso surge la Santa Alianza, ¿cierto? Es algo parecido, correcto, sí, pero en este caso surge la Santa Alianza, una agrupación militar formada por Rusia, Austria y Prusia. Sí, la semana que está transcurriendo llega hasta el Congreso de Viena y la Santa Alianza. La próxima semana se hablará, o de esta la próxima, se hablará de las revoluciones liberales, ¿sí? Esto igual se los paso para que lo tengan ahí en cuenta, que dará paso a los nacionalismos. Pero esta semana llega hasta la revolución industrial. Chicos, de la revolución industrial, lo que no deben olvidar, número uno, es el sistema fabril y lo que no deben olvidar, número dos, es el maquinismo. ¿A qué nos referimos con eso? Si hablamos del sistema fabril, significa que ahora el trabajo se traslada de un taller artesanal, manufacturero, a una fábrica. El trabajo no solamente se dará bajo los auspicios de lo que el trabajador pretenda producir, sino que habrán horarios de trabajo, horario de entrada, horario de salida, además, habrá diversificación de tareas. Todos estos elementos, el uso de la máquina, la concentración del trabajo en una fábrica, la diversificación de tareas, los horarios de ingreso y salida, todo eso forma parte del sistema fabril, ¿correcto? Claro, Tatiana, el detalle está en que la creación de sindicatos y la creación de las 8 horas vendrá después, ¿sí? Cuando se dan cuenta que este sistema fabril genera una tremenda explotación contra la masa trabajadora, contra el proletariado, frente a esa explotación y frente a esa dramática situación del proletariado, es que las formas o los mecanismos para darle solución serán las asociaciones o sindicatos, como tú muy bien mencionas, y el pedido, la exigencia de reducir las jornadas laborales. Una de ellas, en la segunda mitad del siglo XIX, será la jornada de 8 horas, ¿no? Por ahí entran a tallar los mártires de Chicago. No sé si los recuerdan. Entonces, es muy importante que recuerden el sistema fabril y el maquinismo. Ahora, hay una primera fase de la revolución industrial, hasta ahí llega esta semana, que nace en Gran Bretaña, Inglaterra. ¿Qué factores son los que motivan que sea ahí donde estalle la revolución industrial? En la Gran Bretaña, en Inglaterra, se produce inicialmente una revolución agrícola. ¿De acuerdo? Punto de partida. Esa revolución agrícola genera entonces el incremento de la producción de alimentos.
y con el incremento de la producción de alimentos termina alimentando al mercado nacional, mercado interno, y posteriormente al mercado externo. Ese es uno de los factores que favorece la acumulación de capital. Pero a eso le sumamos la sobrepoblación. Claro, Tatiana, tiene mucho que ver también el mercado colonial, sobre todo el comercio que tenían con las colonias. Eso también favorece la acumulación de capital. Pero a la par de la revolución agrícola, ¿correcto? Y como tú muy bien señalas, el aumento del poder económico y colonial, no deben olvidar la sobrepoblación. Aumentó la tasa, no disminuyó la tasa de mortalidad, seguía siendo alta, pero aumentó la tasa de natalidad, de tal manera de que ya las familias no tenían solo 5 o 6 hijos, tenían 8, 9, 10 hijos. Esto motivó el aumento de la demanda. Y el aumento de la demanda de productos va a incidir en que aumente la oferta. Y para poder aumentar la oferta se tendrá que producir más. Y para producir más se van a usar máquinas. ¿De acuerdo? Revolución agrícola, sobrepoblación y la revolución de los transportes. En el caso de Inglaterra, en el caso de la Gran Bretaña, el sistema de peajes favoreció una mejora de los caminos rurales. De tal manera que el sistema de pavimentación, por ejemplo, hará de que el camino sea más fácil de transitar y que va a dinamizar, va a permitir dinamizar los centros de producción y los centros de intercambio. ¿Cuáles son las fuentes de energía en esta primera fase? El vapor de agua y el carbón mineral. ¿Cuáles fueron las industrias que mayor desarrollo tuvieron en esta primera fase? La industria textil, por la materia prima abundante, el algodón, y la industria siderúrgica, por la materia prima abundante, que va a ser el hierro. ¿Correcto? Ah, bueno, claro, Sebastián. Esto, por ejemplo, se apreciaba más en la Edad Media. En la Edad Media, por esa razón, normalmente las mujeres casaban 19, 20 años, tenían un primer hijo, pero debido a la merma en la acumulación de hierro, sufrían de una baja hemoglobina. Entonces, al primero o el segundo parto, morían. Y por eso los esposos siempre tenían dos o tres terceras mujeres. No sé si ustedes se han percatado que por esa razón en los cuentos infantiles que datan de la Edad Media, las protagonistas siempre son las madrastras, ¿no? En el siglo XIX la cosa cambia. Eso lo vamos a ver más adelante con la segunda fase de la revolución industrial, la revolución de la salud, por ejemplo, y de la higiene. Okidoki. Chicos, entonces, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pasamos entonces a responder nuestras preguntitas, ¿les parece? Profe, los nombres de los inventores, tipo el telégrafo, Ah, bueno, por lo el menos de los mecánico. más importantes, por lo menos de los más importantes. Por ejemplo, James Watt. James Watt no ciertamente es el inventor, pero es el que perfecciona el uso de la máquina de vapor, ¿cierto? Antes de James Watt hubo otros ingenieros como Thomas Newcomen, por ejemplo, o Desiderius Papin, que son los que van a ir modificando el uso de la máquina de vapor. Sin embargo, James Watt es el que le da el uso industrial. En el caso de George Stephenson, por ejemplo, es bastante conocido. Vamos a ponerlo por acá. ¿Dónde está? A ver. En el caso de George Stephenson, es bastante conocido por ser el inventor de la locomotora, ¿cierto? Hay un detalle con la locomotora. Cronológicamente corresponde con la primera frase. Cronológicamente. Sin embargo, las vías férreas y el uso de los trenes generará el aumento de la producción industrial y se apreciará el uso de la vía férrea recién en la segunda etapa. ¿De acuerdo? Entonces, por lo menos, ¿sí? Samuel Morse, que va a destacar principalmente por la invención del telégrafo y la famosa clave Morse, ¿sí? Son los más destacados. Ahora, un poquito más profundo, tendríamos que recordar a James Hargreaves, por ejemplo, con la primera hiladora mecánica, con la primera hiladora mecánica, la Spinning Jenny, por ejemplo, o Richard Allwright por la creación de la primera fábrica moderna en Crofton Mills, entre otros, pero creo que ya eso en la pre no lo toman en consideración. No sé si hasta acá ha sido claro, chicos. Sí, Sí, profesor. correcto. Ah, excelente. Entonces pasamos a ver nuestras preguntitas. A ver, ¿qué dicen nuestras preguntitas? Uno, las ideas ilustradas influyeron en la transformación de distintas instituciones sociales y políticas.
Considerando este proceso, señale cuáles de las siguientes afirmaciones reflejan correctamente las críticas ilustradas hacia la Iglesia, lo que habíamos comentado al inicio. Se cuestionó el control eclesiástico sobre la educación y la censura de libros. Sí, la Inquisición, por ejemplo, tenía todavía, desde la etapa de la Contrarreforma, la posibilidad de revisar algún texto que recién se haya publicado y si obviamente iba en contra de la doctrina o la Iglesia, la Inquisición en este caso consideraba no pertinente, entonces simplemente no se podía imprimir, no se podía difundir. Dos, se promovió la tolerancia religiosa como un principio fundamental de convivencia. Sí, esto, por ejemplo, se apoyó en el despotismo ilustrado. Recuerden que el despotismo ilustrado fue un sistema político alternativo al modelo absolutista, donde el Estado va a intervenir en asuntos de economía, libre comercio, recuerden las reformas borbónicas, y elementos sociales, ¿no? La eliminación de la servidumbre, la eliminación de la esclavitud en algunos países, etcétera. Uno y dos va correcto con respecto a la iglesia. ¿Se defendió la supremacía de las creencias religiosas? No. Lo que se defiende es el uso de la razón para el cuestionamiento. Cuatro, ¿se rechazó la posibilidad de que la iglesia deba intervenir en los asuntos políticos? Sí. A esto, ¿cómo se le llama? Laicismo del Estado. ¿Correcto? Y ese también es uno de los grandes aportes de la Revolución Francesa. Chicos, ustedes saben, están enterados de que el Perú no tiene religión oficial, ¿cierto? Sí saben eso, ¿cierto? Matías, pero laica no lo escribas de esa manera, ese es el nombre de un perrito, de la perrita que fue por primera vez al espacio, pero sí es un estado laico, ¿correcto? La Constitución le establece de esa manera. Sí, no tenemos una religión oficial, sino un estado laico que favorece la libertad de culto. Sí, no es musulmán Franco tampoco. Okidoki. No, Suyana tampoco, Gianfranco. Acá la clave entonces sería la letra A. ¿Sí? Otro de los grandes aportes de la Revolución Francesa, Estado. Dos. Durante el siglo XVIII, algunos monarcas comenzaron a aplicar reformas inspiradas en las ideas de la Ilustración, ¿correcto? ¿Qué diferencia fundamental existió entre el absolutismo tradicional y el despotismo ilustrado? ¿El despotismo fue dirigido por parlamentos populares? No. Recuerda la expresión, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Si bien es cierto, esa expresión se le atribuyen al emperador José II de Austria, José I de Austria, el más grande representante del despotismo ilustrado fue el rey de Prusia, Federico II, llamado el Grande, ¿cierto? Ahora, José de Austria era hermano de María Antonieta. Esa es la época en la cual también destaca un famoso músico. Si espero les guste la música clásica, recordarán a Wolfgang Amadeus Mozart, ¿cierto? El famoso Mozart. Mozart, como se escribe, es de la época del despotismo ilustrado. A, no puede ser. B, ¿el absolutismo impulsó sufragio? No, nada que ver. El absolutismo, por el contrario, rechaza todo lo que sea sufragio, participación ciudadana. B, no puede ser. C, el despotismo fortaleció el feudalismo. No, tampoco. D, el absolutismo redujo los impuestos rurales. No, nada que ver. Recuerda que favorece privilegios. Bueno, por descarte saldría enano, ¿no? El despotismo promovió reformas ilustradas sin llegar a ceder el poder central. Correcto. La próxima semana, cuando veamos historia del Perú, vamos a hablar acerca de las importantísimas reformas borbónicas. Y eso siempre es clásico, no solamente en la pre, sino también como examen de admisión. ¿De acuerdo? Tres, ¿qué dice? El proceso de independencia de las 13 colonias fue resultado de la intervención de Falso. diversos... Ah, caray, ya lo hicieron. A ver, relacione correctamente. Acá no es falso, te están diciendo relaciona, no seas así. Número uno, la causa política. ¿Cuál sería la causa política de esto? Difusión de ideas sobre los derechos sería ideológico, ¿no? Descontento por la imposición de impuestos sería económico. La aspiración a la igualdad y rechazo a la jerarquía sería social. Restricciones en el autogobierno, claro, esto sería político. La causa política sería uno d. ¿Sí? Y bueno, salió la clave con esto.
Sería la clave A, inmediatamente, sin mayor problema. Correcto, chicos. 4. Indique verdadero o falso. ¿De qué estamos hablando? La organización de reuniones entre representantes de las colonias británicas en América del Norte están refiriéndose a los congresos continentales, llevados a cabo en ¿dónde? Filadelfia, ¿no? Los congresos continentales o simplemente llamados congresos de Filadelfia. Veamos. ¿Verdadero o falso? ¿La totalidad de las colonias británicas en América asistió a la primera reunión formal? No. Como te había comentado, Georgia no asiste. Georgia fue la 13ª colonia. Fue la última. La primera fue Virginia, Virginia. La última fue Georgia. El nombre deriva precisamente del nombre de los reyes de Inglaterra, George, Jorge. Entonces, no, Georgia no quería participar, Georgia buscaba de alguna manera una mejor vinculación, una mejor relación y una mejor negociación con los ingleses. No estaba de acuerdo ni en el boicot, ni en la guerra directa. Esa es una de las razones por las cuales es en los puertos de Georgia donde los ingleses van a desembarcar, así como en la parte sur, para poder hacer frente a los ejércitos independentistas. Entonces, el primer enunciado es falso. Segundo enunciado, entre los planteamientos discutidos en la reunión inicial, esto es, primer Congreso Continental, figuró la exigencia de respeto a los derechos y libertades coloniales. Así es, se le pide al gobierno británico, oye, respeta nuestros derechos, hemos sido autogobierno desde que fundamos esos territorios, por lo tanto, respeta lo que hemos mantenido hasta ahora, ¿no? 3. La colonia de Georgia no envió representantes a la primera convocatoria, a diferencia de demás. Sí, lo acabamos de comentar, es verdadero. 4. Uno de los acuerdos fue la aceptación incondicional de las leyes impuestas por el Parlamento británico. Falso. No estuvieron de acuerdo. No olvides el eslogan, no taxation without representation. No imposición, ¿sí? No tributación sin representación. Veamos con la quinta pregunta. ¿Qué dice? Durante los primeros años de la Revolución Francesa, los cambios políticos impulsaron una transformación estructural en la vida rural. Ahí tiene que ver, por ejemplo, el sistema feudal. Ya los campesinos en el siglo XVIII, la servidumbre, mejor dicho, en el siglo XVIII, estaba totalmente desfasada. Ya en Inglaterra se había abolido, pero en Francia no. Por lo tanto, las cargas señoriales, las cargas serviles todavía seguían siendo muy altas. Y encima tenían que depender de que haya buen tiempo, porque si habían sequías, entonces había una grave crisis agrícola. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es en cuanto a la vida rural. Uno de los más importantes historiadores franceses, especialistas en el caso de la Revolución, Michel Nobel, analizó, por ejemplo, los cuadernos de reclamos que se habían repartido en la Asamblea de los Estados Generales, los llamados cahiers de doléances. Y en esos cuadernos de quejas, cuadernos de reclamos, se estipulaba precisamente la postura de eliminar los privilegios feudales. Para Michel Nobel, una de las causas más importantes de la Revolución Francesa fue que todavía, en pleno siglo XVIII, existía un régimen señorial, existía un régimen feudal. ¿De acuerdo? Las cargas feudales, los tributos y las obligaciones heredadas del antiguo régimen se convirtieron en modo de protestas y rebeliones campesinas. ¿Qué efecto político y social tuvo el desmantelamiento del régimen señorial? Veamos. ¿Reforzó los privilegios señoriales? No. Están diciendo que acaban con el feudalismo. B. ¿Consolidó el poder monárquico? No. Están hablando de lo que ocurrió con el campesinado. C. ¿Favoreció la independencia económica del campesinado? No, sí. Todavía había dependencia. D. ¿Liberó a los campesinos de las cargas feudales y les otorgó derechos civiles? Sí. Esta es la clave. ¿Correcto? Ese es uno de los grandes adelantos, uno de los grandes factores que hace de la Revolución Francesa uno de los procesos más importantes en la historia, junto con la Revolución Industrial, ciertamente. 6. La situación financiera de Francia a finales del siglo XVIII llevó a la monarquía a buscar soluciones que involucraran a los diferentes sectores sociales. El rey, enfrentando presiones internas y externas, presiones internas, me refiero a la revolución de los notables, la revuelta aristocrática, presiones externas de la cual él no tiene control, terrible sequía, terrible hambruna, eh, recurrió a una institución que no se había convocado en más de un siglo.
Están hablando de los estados generales. ¿Sí? Con relación a los estados generales, número uno, la reunión de los estados generales permitió que cada estamento tuviera el mismo peso en la toma de decisiones. No. Ese fue el problema. Clero, nobleza y pueblo no tenían el mismo peso. Por esa razón es que no se ponen de acuerdo. Dos, el sistema de votación implementado en los estados generales favorecía principalmente a la nobleza y el clero frente al tercer estado. Sí. Por eso es que ellos pedían el voto estamental. 2 contra 1 siempre ganaban. Tres, la convocatoria de los estados generales fue consecuencia directa de la incapacidad de la monarquía para resolver la crisis fiscal. Claro, no tuvo cómo enfrentarse ni al clero ni a la nobleza. Cuatro, tras la convocatoria, el tercer estado aceptó sin objeciones el método tradicional de votación por estamento. No, ellos pidieron el voto per cápita. Falso, verdadero, verdadero, falso. False, true, true, false. La clave sería entonces la letra C. Sa. Muy bien. Siete. Analice los siguientes enunciados sobre las ideas y repercusiones de este texto en el contexto de la Asamblea Constituyente. ¿No? Están refiriéndose a un documento fundamental, te están refiriendo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿De acuerdo? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Número uno, el documento reconocía la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley y abolía los privilegios de la nobleza. Verdadero, claro, obvio. Dos, se estableció la libertad de pensamiento y expresión, aunque se mantuvo la censura previa sobre publicaciones políticas. No, si se proclama la libertad de pensamiento y de expresión, entonces no puede haber censura. Es una contradicción. Dos, no va. Es falso. Tres, la protección de la propiedad privada, curiosamente, fue considerada como un derecho natural y sagrado en el texto. Sí, tenemos derecho a la propiedad, tenemos derecho a la seguridad, tenemos derecho a la insurrección. Eso está en la Declaración de los Derechos del Hombre. Cuatro, el documento garantizaba el sufragio universal. No, para nada. Perdón, no, para nada. Eso vendrá con la Revolución Liberal de 1848. Entonces, acá la clave sería la letra verdadero, falso, verdadero, falso. 8. Muchachos, pregunta de examen de admisión. San Marcos 2024-2. Luego del fin del Imperio Napoleónico, las potencias europeas se reunieron en 1814 en el llamado Congreso de Viena. Este convocó importantes figuras políticas, siendo el de mayor influencia Clement von Metternich, Puppet Master, el titiritero del Congreso de Viena, ¿no? El hombre de los hilos, él es el que movía todo. Con relación a los principios restauradores que guiaron el Congreso de Viena, determina la alternativa que contiene los enunciados correctos. Número uno, legitimidad. No es posible la paz sin un monarca legítimo. Sí. Por eso es que en Francia se restaura la familia de los Borbones. Dos, intervencionismo para restaurar a una monarquía en peligro por una revolución. Sí. Esto es lo que llevó, por ejemplo, a que la Santa Alianza intervenga en Alemania, en Italia y en España, favoreciendo que las monarquías restauradas se mantengan en sus respectivas coronas. A tomar un poquito de agua. Ya la tos. Toca, perdón. Entonces, un poquito más de agua. A ver, disculpen. Ok. Uno y dos es correcto. Tres, independencia. Cada potencia no es responsable de mantener el orden mundial. No, sí. Una etapa de equilibrio y de solidaridad. Tres, no va. Cuatro, el equilibrio basado en un reparto desproporcional. No, al contrario. Es un reparto según lo que habían acordado.
Por lo tanto, 3 y 4 no va. La clave sería solo uno y 2. Insisto, chicos, esto ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. 9. ¿Cuáles de los siguientes enunciados explican adecuadamente la relación entre capital, banca y expansión industrial inglesa en el siglo XVIII? Están hablando de la primera fase o primera etapa de la revolución industrial. Número uno, la banca facilitó créditos industriales al consolidarse como que financiero. Claro, los créditos servían, por ejemplo, en la agricultura para la compra de maquinaria, fertilizantes, semillas y demás. Dos, la inversión de las colonias incrementó el capital circulante en Inglaterra. Sí, porque de esa manera, con el tráfico mercantil y la balanza comercial, llegaban productos, se emitía mayor cantidad de circulante y esto generaba mayor liquidez. Correcto. Muy bien. El número tres, ¿los bancos rurales sustituyeron al capital comercial del siglo XVII? No, los bancos rurales todavía no tenían mayor capacidad. Cuatro, el ahorro popular fue canalizado por mecanismos financieros privados, los bancos. Están hablando del sistema bancario. Y eso tiene que ver con la doctrina protestante, ¿cierto? Acerca de la acumulación, el ahorro, el trabajo y demás. Por lo tanto, sería uno, 2 y 4. La clave es dedo. Y vamos a la última pregunta. Pregunta 10 para poder vincular. El aumento constante de la contaminación en áreas urbanas, esto va dirigido precisamente por la revolución industrial. ¿Y esto por qué? Carbón mineral, ¿sí? En este caso, vertido de sustancias químicas directamente, por ejemplo, en cursos de agua, ¿sí? 1B. ¿Qué más tenemos? O uno, emisión continua de humo, no. La contaminación está por las fábricas, las chimeneas, 1A. Casi me voy a otro punto, ¿no? 1A, ¿de acuerdo? Dos, alteración de los ecosistemas fluviales, sí, esto sí va con las sustancias químicas directamente en los cursos de agua. 1A, 2B. Y con eso creo que salió la clave, ¿no? Y la clave sería la letra B. Muy bien. Listo, chicos. Y justo, hemos terminado entonces con el tiempo correspondiente. Hasta acá, ¿nos hemos entendido, chicos? Se han visto los elementos más importantes: ilustración, independencia de las 13 colonias, Revolución Francesa, era de Napoleón, algunos elementos propios de la Restauración y de la Revolución Industrial. ¿De acuerdo? Revisen, repasen. Las preguntas no son tan complicadas, pero siempre denle un repaso a eso, ¿sí? No se conformen con solamente tener lo que tienen a la mano, ¿sí? Denle un poquito más de punche. La próxima semana nos vemos, chicos, ¿de acuerdo? Así es que cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana y un saludo para sus padres, Cuídese, si todavía profe. gozan con ellos. Que pasen un bonito fin de semana, ¿de Cuídese, acuerdo? Feliz día profe. del padre, además. Nos vemos, gracias, cuídense, bye, bye.